Capítulo 4. Buscando a mi padre en todos lados. Algunos 2 años antes de su deceso, por la tarde me llamó para que lo recogiera en el despacho. Camino de regreso lo noté triste, callado, con una postura distinta a la acostumbrada, como si sus hombros pesaran más hacia el frente. No recuerdo con exactitud la conversación, pero sí que le pregunté el porqué de su aparente tristeza. Me contestó que ya estaba harto, con ese tono melancólico que no necesita mayores interpretaciones para concluir que ya no quería vivir. Su pronunciación y su lenguaje corporal no dejaban margen de duda. Algo lo había sobrepasado, lo tenía inconforme. A esa edad es impensable que puedas darle un consejo a tu padre o palabras de aliento. De cualquier forma no se me ocurrió nada. Solo me generó momentáneamente cierta intranquilidad, como aquella que siente el soldado en la línea de defensa cuando ve a su general siendo acorralado por el ejército contrario. Esa sensación de miedo ante lo que aún no te ha pasado, pues ver vulnerable al que va al frente es ciertamente desalentador. Afortunadamente corrigió al instante, como acostumbraba, supongo al darse cuenta de que sus palabras habían repercutido inmediatamente en mi ánimo. «No te creas, viejito», me dijo ahora, con esa mirada bonachona que rara vez mostraba. Solo la reservaba para su nieto cuando lo cargaba para sentarlo en sus piernas y darle de comer, mientras el otro lo utilizaba de servilleta. No puedes apreciar el brillo de una estrella sin la oscuridad que la rodea. No siempre todo debe ser felicidad, y está bien, no pasa nada. La metáfora ciertamente no la entendí, por completo al menos en ese momento, pero me quedé con lo importante. Cambió su semblante y dijo que todo estaba bien. Esa forma de ser característica de él era una constante. Hablaba mucho conmigo cuando había necesidad. Se daba el tiempo para convencerme de que no debía salir a una tardeada o a una discoteca, un antro como les llaman hoy, en lugar de simplemente ejercer su autoridad. Fue así que en una ocasión, después de más de 1 hora de explicarme pacientemente los peligros innecesarios que representaba salir de noche a un lugar donde solo habría borrachos inútiles de mi edad, lo llevé inocentemente al límite de las palabras, donde me regaló sin saberlo uno de los mejores consejos que recibí en mi vida. Otras veces me iba a la cama y hasta pasadas 2 horas o más me daba risa darme cuenta de cómo todos dormían mientras yo apenas comenzaba a caer en la cuenta de que me había convencido voluntariamente de no ir y estaba feliz por haber tomado esa decisión, sintiéndome engañado incluso. No podía evitar reír. Nunca dejé de admirarle esa habilidad. Pero en esta ocasión, los cuestionamientos subieron de tono, supongo por mi edad. Llegué en forma de reclamo a decirle: «No lo entiendo». Siempre le hablé de usted, incluso cuando me inconformaba con algo. Y me refería a por qué no me dejaba ir. Ya había pasado esa parte de los peligros y yo insistía en que valía la pena asumirlos. Quería salir de noche, compartir con amigos, conocer mujeres, empezar a ser adulto. «Ni te esfuerces en entenderme, viejito», me dijo ya fastidiado y determinante. «Limítate a hacer lo que te digo». «Por eso», le contesté, «pero no lo entiendo». Quería decir, no estoy de acuerdo, pero respetando ese límite invisible que siempre hubo. «Para que puedas entenderme», me dijo ahora con ese énfasis que incuestionablemente indicaba que ahí terminaría la conversación. «Para que puedas entenderme, debes leer lo que yo he leído, vivir lo que yo he vivido, estar donde yo he estado, y mi obligación es enseñarte a andar por lugares distintos a los que yo pasé. Tú no conoces de riesgos, tú no conoces a las personas, tú no sabes lo que puede pasar y mucho menos lo que me pasaría si algo te pasa. Para todo hay tiempo. Ya vete a dormir, viejito». En efecto no sabía, porque faltaba conocer su historia.
y a qué le tenía miedo. Parado frente a su ataúd, a punto de cerrar la tapa para descender al lugar donde sus restos reposarían para siempre, me di cuenta de cuánto me faltó conocerlo, pensando en tantas cosas que no fueron dichas en su momento. Y fue ahí, sin lugar a dudas, que apareció en mi mente ese consejo que me había dado antes. Me dejó un manual, escueto, de lo que debía hacer para conocerlo. Así lo malinterpreté yo. Y me propuse leer lo que él leyó, estudiar lo que había estudiado, hasta ahí todo bien, pero también pasar y vivir lo que él había vivido. Una hermenéutica muy precaria me llevó a malinterpretar el mensaje, pues lo interpreté incompleto. La lección era no pasar por ahí, evitarlo a toda costa. Era adminicular el discurso con otras fuentes de información emanadas de él mismo, no actuar a lo pendejo como acostumbraba a hacer yo todo. El canciller de hierro, un personajazo al que se le atribuye una frase que me permito replicar en desorden, por considerarlo prudente en el caso concreto, en esencia trataba de ilustrar. El necio nunca aprende. El inteligente aprende de sus errores. El sabio aprende de los errores de los demás. Yo lo había escuchado 1000 veces, pero no me di el tiempo de utilizarla como filtro para analizar el mensaje de mi padre. Yo solo entendí que debía hacer lo que él hacía o hizo con precisión milimétrica, y así finalmente podría comprenderlo, es decir, así podría conocerlo. Grave error, que me llevó a replicar sus pisadas, pero en una forma tan primaria que estaba lejos de ser un homenaje, y mucho menos algo de utilidad, porque inconscientemente emulé lo sencillo, lo negativo, lo malo, lo que era más fácil de imitar. Me salté lo bueno, porque no fui sabio, fui necio. Por referirme a mí con respeto, considerando que en efecto no había maldad en ello.